Los presocráticos, o también conocidos como naturalistas, fueron aquellos filósofos que estuvieron antes que Sócrates y se interesaban mucho en la naturaleza y sus cambios. Sus reflexiones se dirigían hacia la búsqueda del arjé, lo cual significaba el origen o el principio de las cosas existentes en la realidad. Los primeros fueron los de la escuela jónica o milesa. Tales de Mileto fue el primero. Él consideraba que el agua era el arjé de las cosas. Por otro lado tenemos a Anaxímenes. Él consideraba que el aire era el fundamento de las cosas existentes en la realidad. Y también tenemos a Anaximandro, el cual identificó el apeiron, una sustancia ilimitada, incorruptible y eterna. Pitágoras, que de seguro lo habrás escuchado en alguna de tus clases de matemáticas, funda la escuela pitagórica. Fue probablemente el primer hombre en llamarse filósofo o amante a la sabiduría. Cuando el tirano Leonte de Fliunte le preguntó si era un sabio, Pitágoras le respondió cortésmente que era un filósofo, es decir, un amante del saber. Para Pitágoras, el elemento constitutivo de las cosas era el número. Él constataba proporción, armonía, orden en el universo. Muchos fenómenos revelan una regularidad tal que permite elaborar leyes matemáticas. Por ello concluye que el elemento más íntimo de todas las cosas que existe en la realidad es el número. Al combinar distintas unidades resultan cosas distintas. También tenemos a Parménides. Perteneció a la escuela de Elea fundada por Genófanes. Parménides va a decir que no existe el cambio en las cosas y que los sentidos no son de fiar. En contraposición a esto va a decir Heráclito que el cambio existe, y su frase más conocida va a ser: nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río ni el que se baña son los mismos. Y también va a decir que los sentidos sí son de fiar. A esto Empédocles va a resolver el dilema entre Parménides y Heráclito. Le va a dar la razón a Parménides en que las cosas no cambian, y le daría la razón a Heráclito en que sí podemos confiar en nuestros sentidos. Además de esto va a decir que los anteriores filósofos se equivocaron en una cosa: es que no existe tan solo un elemento, sino cuatro: el aire, el agua, el fuego y la tierra, y que la existencia de las cosas en la realidad depende de la unión o de la separación entre ellos. La fuerza de la unión era el amor y la de la separación era el odio. También va a decir Anaxágoras que los elementos dados por Empédocles no podía producir tales cosas como los huesos o como la sangre. Lo que Anaxágoras no supone un principio único, sino infinitos elementos o semillas, de cuya mezcla nacen las cosas y se transforman en otras. El principio ordenador de estas partículas es la inteligencia, o como él lo conocería, el nous. Demócrito establece que la realidad está formada por átomos, que son infinitos en número, ternos, iguales en calidad, pero distintos en cantidad, forma, tamaño, figura o peso. Los átomos se encuentran separados por el espacio. Por lo tanto, los dos elementos que constituyen toda la realidad son los átomos y el vacío. El mundo se ha formado por la combinación de los átomos moviéndose en el vacío. Toda la realidad que existe se formó por combinaciones casuales de átomos.